Castillo de Coral, también conocido por otros como la octava maravilla del mundo. Es una edificación que a muchos ha dejado sin palabras. Nos encontramos con una construcción que, por las dimensiones de sus rocas, se podía pensar que su origen se remonta a un pasado más remoto. Sin embargo, nada más lejos, ya que el llamado Castillo de Coral no lleva en pie ni tan siquiera 100 años. A primera vista, tratándose del siglo XX, podemos pensar que no tiene ningún mérito. Pero ¿y si todo este castillo lo hubiese construido una sola persona? ¿Y si no hubiese utilizado ningún tipo de maquinaria moderna para realizar esta gran obra? Para conocer esta historia, es necesario remontarse a 1887, donde en Riga, Latvia, nace Eduard Leskalnin. De niño, fue un chico bastante reservado, no tenía muchos amigos y apenas hablaba. La familia era pobre y tempranamente tuvo que dejar el colegio, por lo que sus estudios eran bastante básicos. Se sabe que sus inicios con el trabajo de la piedra vienen enseñados por su abuelo, de quien aprendió el oficio de picapedrero. Cuando Edward tenía 26 años, el amor llamó a su puerta. La chica se llamaba Agnes Sachs, que tenía 10 años menos que él. Agnes se convertiría en el amor de su vida. Ambos se enamoraron y dispusieron la boda. Un día antes de la unión, Agnes decide que no puede casarse con él, y ésta le abandona, dejando a Edward básicamente frente al altar. El joven quedó totalmente desolado, no podía olvidar a su chica, y tras un tiempo de solo pensar en ella, decide emigrar a Estados Unidos. Tras buscar en diferentes lugares, decide instalarse en Miami. Aunque en un principio se podía pensar que se fue lejos para olvidar a Agnes, Edward decide dedicar el resto de su vida a trabajar en su honor. Construyó un castillo en la ciudad de Florida, en el año 1920. Para ello, utilizó herramientas rudimentarias sacadas de desguaces y vertederos. El tipo de piedra era coralina, también llamada calcárea, la cual extraía de su misma propiedad. Al parecer, Edward termina su castillo, pero no queda del todo satisfecho. Parece ser que quería uno más grande, y al no tener terreno suficiente donde construirlo, decide comprar otro asentamiento de unas 4 hectáreas. Era el año 1936. Edward ahora tenía otro terreno cerca de Homestead, a unos 15 kilómetros del emplazamiento original. Durante un tiempo, se dedicó a mover el castillo piedra por piedra al nuevo terreno, para poder agrandarlo. Esto sería un trabajo aparentemente imposible, y más aún para una sola persona. Edward apenas medía 1,50 m y pesaba tan solo alrededor de 45 kilos. Sin embargo, consiguió mover 1.100 toneladas de piedras de un terreno a otro. 15 kilómetros ni más ni menos, desplazando rocas que llegaban a pesar hasta 30 toneladas. El cómo este hombre consiguió transportar estos enormes pesos sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos investigadores. Edward no disponía de maquinaria y apenas tenía amigos, ya que su carácter era muy reservado. Otro de los puntos que motivaron su traslado era que comenzaron a construir alrededor de su castillo, y por algún motivo no quería que nadie viese la forma que tenía de levantar y mover las rocas. Por eso, cuando llegó a su nuevo terreno, lo primero que hizo fue construir una muralla que rodeaba todo el recinto. Cada sección de la muralla estaba formada por numerosos bloques, que medían 2,5 metros de altura, por 3 de ancho, por 3 de lado, por lo que cada bloque de la muralla pesaba en torno a unas 60 toneladas. De esta manera, podía evitar que alguien le observase, ya que la gente comenzaba a hacerle preguntas y estaba adquiriendo cierta fama. Ante las frecuentes preguntas que le solían hacer, siempre argumentaba que él sabía los secretos de los egipcios, que conocía a la perfección los detalles del magnetismo y la gravedad, afirmando que la gravedad era como un gran imán, la cual se podía utilizar y modificar, por lo que siempre, según sus palabras, hacía que las rocas no pesaran a la hora de moverlas. Un dato curioso era que siempre trabajaba de noche, quizás para esconder más aún su método de trabajo. En caso de que algún curioso se acercase o Edward se diera cuenta de que era espiado, automáticamente se sentaba y esperaba que le dejasen a solas. Parece ser que en una ocasión, un grupo de niños consiguió ver a Edward cómo movía las piedras. Estos siempre afirmaron que transportaba las enormes piedras levitando, como si de un globo de helio se tratase. Podíamos pensar que obviamente son historias de críos, pero no es lo único que ha dado origen a teorizar a muchos técnicos y científicos sobre la levitación de la materia. Como podemos ver en la fotografía, y más tarde se encontró en el castillo, Edward inventó un generador magnético con el que parece ser
que manipulaba los campos magnéticos terrestres, magnetizando las piedras y cambiando así la fuerza de gravedad de las mismas, pudiendo mover las rocas sin ningún esfuerzo. Cuando inventó este generador magnético, nunca le dieron la patente, a pesar que siempre, según él, podía solucionar todos los problemas energéticos del planeta. Edward siempre aseguraba que todo tenía sus polos magnéticos, y que cualquier cuerpo podía ser atraído o repelido, ejerciendo cierta corriente o energía magnética. A muchos, esta teoría puede parecerles incluso disparatada, pero no lo es tanto cuando hoy en día esta teoría se ha comprobado que es real, y podemos observar cómo en Japón disponen de trenes que gracias al magnetismo van directamente levitando en el aire, sin tocar los raíles. Es entonces cuando, viendo su construcción y recordando sus afirmaciones, nos hacemos una serie de preguntas. ¿Era el magnetismo el secreto de Edward? ¿Era este el método que utilizaron otros constructores para mover piedras de enormes tonelajes? En caso afirmativo, ¿de dónde sacó Edward este conocimiento? Otra cosa que siempre ha llamado la atención de los investigadores es una caja negra que aparece en varias fotos, aquí rodeada en lo alto del trípode. Según estudiosos del caso, esa caja podía revelar el secreto de Edward, pero esto siempre serán especulaciones, ya que jamás se encontró el paradero de esta misteriosa caja negra. Fuera o no con esta caja, el castillo llegó al aspecto que tiene hoy en día en 1951, ya que a finales de ese año, Edward colgó un cartel en la puerta donde escribió: «He ido al hospital». Al parecer, no se encontraba bien, y se desplazó hasta el hospital en su bicicleta, donde tras entrar en coma, falleció en pocos días. Cuando esto sucedió, su castillo fue visto en su máximo esplendor, ya cruzando las enormes murallas. Para sorpresa de todos, lo único que se encontró fue un trípode de madera, un par de poleas, unas cadenas oxidadas, unos escritos hablando sobre magnetismo y su insólito generador. En este castillo de coral podemos encontrarnos con una serie de particularidades. Podemos encontrarnos con una representación del sistema solar, o una gran mesa en el centro con forma de corazón, donde se decía que Edward cenaba todas las noches. En esta mesa se encuentra además un pequeño arbusto, que según se dice, era especialmente del agrado de Agnes, su amor perdido, el cual, con más de 60 años, sigue floreciendo. Otro pequeño pero gran detalle es esta puerta de acceso, la cual está constituida por una roca de 9 toneladas, colocada verticalmente sobre una vieja rueda de camión. Lo especial de esta puerta, y que ha dejado a ingenieros con la boca abierta, es que tiene un equilibrio perfecto. Tal es la perfección de esta puerta, y tan bajo es el roce, que esta piedra de 9 toneladas puede moverse con tan solo un dedo. Esta proeza, que parece increíble, queda pequeña cuando se compara con el descubrimiento que tuvo lugar años después, cuando después de atascarse esta roca, debido al desgaste del rodamiento de la rueda, tuvo que ser levantada. Después de moverlo, descubrieron bajo esta gran puerta giratoria una pequeña piedra, que han calificado que tenía forma de tarta o pastel. Eso les pareció extraño a algunos científicos, que no podían entender cómo una piedra tan pequeña no podía romperse con el peso de 9 toneladas, y podía además hacer que gire de esa manera, por lo que mandaron a analizarla. La sorpresa fue simplemente mayúscula, cuando los resultados dejaron a todos helados. La piedra no era de origen terrestre, se descartaba que fuese algún tipo de meteorito. Otro de los monumentos del castillo de coral es esta configuración de piedras, a la que Edward llamaba la piedra rey. Partiendo de este nombre, y en vista en que siempre hacía referencia a los egipcios, encontramos ciertas particularidades con otra configuración de piedras que están en Egipto, concretamente encima de la cámara del rey, en la mal llamada pirámide de Keops. ¿Qué era lo que intentaba decir Edward con estas representaciones? ¿Podemos pensar que realmente conocía los secretos de las pirámides? Es cuanto menos una historia envuelta en el misterio y el desamor. Nos encontramos ante una serie de datos que, igual que ha dejado entendidos en la materia sin palabras, nos deja cuanto menos confundidos. Según palabras de Edward, construyó su castillo para su amor perdido Agnes, el cual decía entre palabras de consolación que algún día iría a visitar su castillo. Hallamos en esta construcción el típico patrón que no cuadra: piedras de enormes tonelajes, ningún tipo de maquinaria, un solo hombre de 45 kilos, una piedra que, según el Departamento de Geología de la Universidad de Florida, no es de este planeta, y una frase: «Yo sé el secreto de la construcción de las pirámides».
La información está ahí, y la opinión sobre el castillo de coral puede distorsionarse de lo que podamos pensar cada uno. Sea como sea, debemos quedarnos con los datos, y con esta maravilla arquitectónica que hoy en día es visitada por más de 50.000 personas al año. Edward no era un ingeniero, ni era un hombre musculoso. Para muchos, no hay ningún misterio, y para otros, era un genio incomprendido. Yo sinceramente llego a una conclusión. Si para algunos escépticos toda la labor de Edward no tiene ningún misterio, y puede ser perfectamente explicado, ¿por qué el único método que conocemos para levantar grandes piedras es mediante grúas, cuando está claro que Edward conoció un método más barato y simple? Y algo más inquietante aún, ¿de dónde obtuvo el conocimiento y esa piedra de origen desconocido?